todo lo visto anteriormente, la convergencia está dada en un modelo que utiliza el teorema del límite central. El teorema del límite central utiliza la convergencia en distribución, que esta es la convergencia más débil de todas, por lo cual necesitaremos una herramienta más potente que nos ayude a garantizar este resultado. Y esta herramienta es conocida como cálculo estocástico. Solamente mencionaré algunos resultados de no las demostraremos ya que esto no pertenece a este tema, pero son importantes conocerlos para poder llegar a la fórmula de Black. Okay, primero empezaremos por definir qué es un proceso estocástico. Vamos a llamar al proceso estocástico W de t un movimiento browniano si cumple las siguientes características. W de t es continua, y W de 0 vale 0. La distribución bajo la medida P de W de t va a ser una normal estándar y la diferencia de W de S más T menos W de S va a ser una normal con media 0 y varianza T bajo la medida P, y además esta va a ser independiente de todas las sigmas álgebras anteriores generadas para J menor que S. Gráficamente, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se ve un movimiento browniano? Recordemos que W de 0 empieza en 0. Entonces, que la propiedad sea continua quiere decir que yo no me puedo ir de este punto a este punto sin haber tocado toda esta estructura. O sea, puede haberse movido, pero siempre tocó todos los puntos. No puede dar saltos como este. De aquí, irse de aquí hacia acá. Entonces, el movimiento browniano básicamente me dice es un movimiento que siempre va a ser continuo, y si yo me fijo en cada estructura, siempre va a distribuirse normal con media 0 y varianza T. Ahora, lamentablemente, como podemos ver, este movimiento browniano puede alcanzar valores negativos. Si nosotros queremos medir o modelar nuestro subyacente a través de este movimiento browniano, lamentablemente se queda corto. ¿Por qué? Porque si vemos la gráfica de un subyacente, vemos que tienen ciertas tendencias y además no puede tomar valores negativos. Entonces necesitaremos construir otros tipos de movimientos o de procesos, que puede ser el siguiente. Por ejemplo, nos podemos tomar a S de t igual a mu t más sigma W de t. ¿Qué es lo que logro con esto? Lo que voy a lograr con esto es darle una tendencia que me va a dictar mu t, y además le puedo dar un cierto ruido mayor al que tenía originalmente. Pero sigo teniendo el problema de que esta S de t puede tomar valores negativos. ¿Cómo arreglo esto? Esto lo puedo arreglar si yo defino a mis S de t como la exponencial de esa tendencia. Entonces, si yo tenía que mi subyacente se movía así, bueno, mi movimiento browniano tenía algo de este movimiento, al yo agregarle la tendencia, hago que tenga algo de este estilo. Ahora, pero puede ser que eso no sea suficiente. Si yo quiero que tenga un ruido mucho más alto, entonces eso lo logro agregando la sigma. Pero eso hace nuevamente que pueda tener valores negativos. ¿Qué es lo que logro con la exponencial? Lo que logro con la exponencial es que estos movimientos siempre se encuentren mayor que 0. Entonces puede llegar un momento que puede ser muy cercano a 0, pero nunca lo va a tocar. Ahora, siempre que hablamos de cálculo estocástico, pues nos vamos a tener que referenciar ya sea a derivadas o a integrales. Nuestra principal herramienta en este caso va a ser la integral de Ito. ¿Cómo voy a definir la integral de Ito? Pues lamentablemente todavía no puedo definirla adecuadamente, entonces daré una aproximación. Esta aproximación es bastante aceptable. ¿Cómo voy a hacer la integral de Ito? Pues va a estar definida de la siguiente manera. La integral de Ito va a ser la suma desde que i es igual con 1 hasta n de la función valuada en w de it sobre n. Lo que voy a hacer es
me voy a tomar, si yo quiero integrar de 0 a t, voy a hacer una partición cuya partición tenga la misma distancia cada parte, y entonces voy a evaluar en el valor más bajo, siempre voy a evaluar en este punto, y todo eso lo voy a multiplicar por la diferencia de estos brownianos. Si recordamos en cálculo, cuando yo definía la integral, no importaba qué punto tomara. Podía tomarme el punto medio, podía poner cualquier punto, podía tomarme el valor superior. Pero cuando estamos hablando de procesos estocásticos, va a ser importante que el punto donde yo tengo que hacer la evaluación siempre sea el inicial. Si yo me tomo cualquier otro punto, entonces esta integral deja de ser la integral de Ito y puede ser cualquier otra cosa. Nos tomaremos esta integral de Ito porque tiene ciertas características que nos van a ser muy importantes para nuestra evaluación de derivados. Y ahora definiremos un valor, un proceso estocástico continuo, y xt, aquel proceso estocástico que puede ser escrito de la siguiente manera. X de t lo puedo ver como su punto inicial más la integral de 0 a t de un proceso μs de s más la integral de Ito de 0 a t de sigma s con respecto del browniano. Entonces, hablando la forma diferencial de esta ecuación será que la diferencial de xt va a estar dada por mu t de t más sigma d de w de t. Entonces, ya tengo la manera de cómo integrar procesos y de cómo obtener sus diferenciales, pero lamentablemente el cálculo tradicional no funcionará para estos procesos. Entonces necesitamos una herramienta que nos ayude a encontrar las derivadas. Esta herramienta es una versión más general de la regla de la cadena y se le conoce como el lema de Ito. Si x es un proceso estocástico que satisface la siguiente ecuación diferencial, t de x de t igual a mu de t más sigma t de d de w de t, donde w de t es un movimiento browniano y f es una función de clase C2, entonces y de t, que se puede ser visto como una función de x de t, va a ser un proceso que satisface la siguiente ecuación diferencial. La diferencial de y de t va a ser igual a mu de t por f' en x de t más un medio de sigma cuadrada por la segunda diferencial valuada en el proceso x de t, todo esto con respecto a d de t, más sigma t por f' valuado en x de t por d de w de t. Tomemos, por ejemplo, el caso donde tenemos la función x cuadrada y el proceso d de w de t. Entonces, si observamos las derivadas, la primera derivada con respecto de x es 2x y la segunda derivada con respecto de x es 2. Y por otro lado, sabemos que la ecuación diferencial que cumple d de w de t simplemente es d de w de t igual a d de w de t. Bueno, siguiendo un poco con la notación. Sabemos que d de x de t es igual a d de w de t. Entonces, por Ito, la diferencial de w de t al cuadrada es igual a d de t más d de w de t de w de t. O en forma diferencial, w de t al cuadrado lo puedo ver como 2 veces la integral de 0 a t del browniano con respecto al browniano más t. Para nosotros va a ser importante el proceso x de t definido como la exponencial de mu t más sigma por d de w de t, el cual por medio de Ito podemos obtener la ecuación diferencial ecuación que satisface. Esta ecuación diferencial es d de x de t igual a x de t por mu más un medio de sigma cuadrada de w de t más sigma d de w de t. Simplemente tenemos que utilizar el hecho que si definimos el proceso y de t como mu de t más sigma
w de t. Entonces la ecuación diferencial que satisface y de t es simplemente mu de t más sigma de w de t. Y ocuparemos la función f de x igual a e a la x, donde sabemos que la primera derivada de x es igual a e a la x y la segunda derivada es e a la x. Sustituyendo todas estas funciones dentro del lema de Ito, llegamos a la expresión anterior. Ahora, es importante notar lo siguiente. Si yo tengo una función x, que es de clase C2, entonces, para poder encontrar la ecuación diferencial, puedo aplicar el teorema de Taylor. Entonces, si yo quiero sacar la diferencial de y de t, que esto a su vez es la diferencial de x de t, simplemente aplicando el teorema de Taylor, sabemos que esto es d de x de t, es f' evaluado en x de t por d de x de t, pero a diferencia del cálculo tradicional, tenemos un siguiente término. El siguiente término está dado por la siguiente derivada en el teorema de Taylor. Ahora tendremos el siguiente cuadro. Si yo aplico estas derivadas, multiplicar d de t por d de t me da 0, d de t por d de w de t me da 0, d de t por d de t me da 0 y d de w de t por d de w de t me da d de t. Esto puede ser demostrado fácilmente, pero si alguien quiere ahondar más en el tema, puede ver las referencias Financial Calculus. En esta parte pueden ver cómo se realizan las derivadas y la definición exacta de la derivada de Ito, tanto como la integral de Ito. Entonces, teniendo en mente este cuadro, vamos a tener lo siguiente. Ahora, d de x de t por d de x de t, podemos ver que el único término que sobrevive es sigma cuadrada por d de t. Y entonces, nuevamente, con esto llegamos al lema de Ito. Esto es importante porque puede ser que tengamos funciones que dependan de más variables. Y para esto necesitaremos que se tenga el proceso x de t que cumple mu x de t más sigma x de d de w de t, mu y de t más sigma x de w de t, donde w de t son movimientos brownianos, son el mismo movimiento browniano. Entonces, si yo defino a z de t como f valuado en x de t, en y de t con respecto al tiempo, para poder obtener la ecuación diferencial de z de t, la obtengo de la siguiente manera. Será la parcial de f con respecto de x por d de x de t más la parcial de f con respecto de y de t por d de y de t más la parcial de f con respecto del tiempo d de t más todos los términos de segundo orden, que sería la segunda parcial de f con respecto de x d de x de t d de x de t más la segunda parcial de f con respecto de d y t por d de y de t más dos veces la parcial de f con respecto del tiempo d de t por d de t. Pero sabemos esto por el recuadro que vimos hace un momento, que esta parte es 0. Entonces simplemente nos quedamos con esta expresión. Ahora, para nuestro tema, será necesario poder cambiar de medidas. Como sabemos, en el mundo tenemos una medida del mundo real, a esta la llamaremos por P, y tendremos otra medida Q, que a esta medida se le llamará la medida del riesgo neutral. Entonces, para poder cambiar de medidas, será importante primero definir cuándo dos medidas son equivalentes. Diremos que dos medidas son equivalentes si ambas concuerdan con lo que es posible y lo que no. Es decir, formalmente hablando, si la probabilidad de A es positiva, bajo P, entonces
la probabilidad de Q que pase a también será positiva. Ahora, la forma de cambiar de entre una medida y otra será a través de la siguiente. Definimos la derivada de Radon-Nikodym y que esta será denotada dQ de P como la variable aleatoria tal que si yo quiero obtener la esperanza bajo la medida Q de X, la puedo obtener a través de la esperanza bajo la medida P, como multiplicando la variable aleatoria X por la derivada de Radon-Nikodym. Esta derivada de Radon-Nikodym también es una variable aleatoria que vive en el mismo espacio, en la misma sigma álgebra que vive X. Es decir, ¿cómo podemos verlo en otras palabras? Sabemos que la esperanza, si yo quiero sacar la esperanza bajo X, esto lo puedo sacar bajo la integral sobre todo omega de X de P. Entonces, si yo quiero hacerlo con respecto a la medida Q, lo tengo que hacer de la siguiente manera. Para darnos una idea un poco de cómo funciona, veamos el siguiente ejemplo. Regresemos al tiempo discreto donde las cosas eran un poco más sencillas. Supongamos que tenemos el siguiente árbol. Y en este caso vamos a tener las siguientes medidas. Vamos a suponer que la probabilidad de subida en todos los nodos de mercado, en todos los nodos, es Q igual a 1/2. Pero por otro lado tenemos una probabilidad, tenemos el mismo árbol, pero que la probabilidad de subir es igual a 1/3. Entonces sabemos que las probabilidades de los nodos finales son las siguientes. ¿Cuál es la probabilidad de que se dé la trayectoria de que estoy en el inicio, subo esta probabilidad? Bajo P y bajo Q tenemos las siguientes probabilidades. Bajo Q tenemos la probabilidad de 1/4 y bajo P tenemos la probabilidad de 1/9. Que se dé la trayectoria de subida bajada, bajo P tenemos que esto es igual a 1/3 por 2/3. Bajo Q esto es igual a 1/4. Que se dé la trayectoria de bajada subida, esto es igual a 2/3 por 1/3. Bajo Q nuevamente es igual a 1/2. Y que se dé finalmente la trayectoria de bajada, esto es igual a 2/3 por 2/3. Y finalmente en Q, de nuevo esta es una probabilidad de 1/4. Ahora, si yo quisiera obtener la esperanza bajo la medida Q de cualquier variable aleatoria X, ¿cómo tendría que hacerse? Esto tendría que ser la suma desde que y es igual con 1 hasta 4 de todas las posibles trayectorias multiplicado por el valor que va a tener cada trayectoria. Llamemos a cada posible evento x1, y1, y2, y3, y4. Entonces esta suma será el valor que tiene x si se da la trayectoria y multiplicado por la probabilidad de la trayectoria y decimal. Entonces, teniendo esta expresión, tendremos x de y1 multiplicado por 1/4 más x, el valor que toma la variable aleatoria dado la trayectoria 2 por 1/4 más el valor de la variable si se da la trayectoria 3 por 1/4 más el valor de la variable si se da la trayectoria 4 por 1/4. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera cambiarme de medida? Pues sabemos bien que la probabilidad, por ejemplo, de que se dé la trayectoria y1 es igual a 1/9. Entonces, simplemente basta con multiplicar por un 1. Este 1 estará dado de la siguiente manera. Tenemos la probabilidad de 1/4, entonces multiplicaré aquí por 1/9. Y ahora, como podemos ver, si yo me tomo esta variable, a esto es a lo que le llamaremos la derivada de Radon-Nikodym. Si se toma el valor de la primera variable. Entonces, más el valor de x si se da la trayectoria 2, nuevamente por 1/4 multiplicado por 2/9 entre 2/9. Más
el valor de x3 por 1/4 por nuevamente 2/9 y 2/9. Y finalmente más el valor, si se da la trayectoria 4, por 1/4 por 4/9 entre 4/9. Lo único que estoy haciendo es multiplicar por un 1 y este 1 se verá diferente en cada variable. Entonces, lo que será la derivada de radón-Nikodym para los diferentes puntos es la siguiente. Entonces, esto de aquí es igual a la esperanza, pero ahora bajo la medida P de X por la derivada de radón-Nikodym de Q de P. Entonces, dado esto, ¿quién será nuestra derivada de radón-Nikodym? Nuestra derivada de radón-Nikodym será la siguiente. Será 1/4 entre 1/9, si se da la trayectoria y1, será 1/4 entre 2/9, si se da la trayectoria y1, y2 y y3, y finalmente será 1/4 entre 4/9, si se da la trayectoria y4. Como podemos ver, en el caso discreto es fácil obtenerla, pero si nosotros queremos hacerlo en el caso continuo no es tan sencillo, por lo cual necesitaremos del siguiente teorema.